Eso. Saludos a todos y bienvenidos a una entrega más de su espacio La Fuerza de Emprender. Como cada capítulo, trayéndole para ustedes muchas informaciones de interés de todo el ecosistema emprendedor. Continuando hoy con el desfile de invitados especiales y de damas talentosas, que le tenemos hoy un testimonio y una experiencia de vida, de profesión, que van a desgustar los dedos hoy. Así que les recomendamos que donde quiera que estén en sintonía con su dispositivo, sea en el trabajo, en el tránsito, en su casa, pues que se mantengan atentos. A usted le decimos que si está sintonizando por primera vez La Fuerza de Emprender, pues suscríbase, active la campanita para que se mantenga atento a nuestro contenido. Y como lo bueno se comparte, pues comparte el link a su familiar, a su amigo, a su esposa, para que nuestra comunidad siga creciendo. Antes de dar inicio, a dejarle el micrófono a nuestra invitada, vamos a darle la bienvenida también a nuestro colega Elmin Novoa. Mi hermano, Elmin, querido. ¿cómo te sientes, mi hermano? ¿Todo bien? Hermano, muy bien, yo estoy feliz. Pero ya yo creo que no podemos postergar Esperar más. No, dele para adelante. Ok. Bueno, con ustedes tenemos a una profesional a carta cabal, multifacética. Yo le he adoptado realmente como una joven referente, ¿no? En todo el sentido de la palabra, tanto en el aspecto personal como en lo profesional. Es autora, docente, emprendedora por demás. Así que démosle la bienvenida. Y es la cara, el rostro detrás de la cuenta Tu Aliada Legal. Darnetti, bienvenida. ¡Feliz! Gracias, Darlito Novoa. Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar aquí. Mucha buena vibra. Así eso tratamos, ¿no? Qué bueno. Y lo complementa a personas como tú realmente. Honrada de poder estar aquí y agradecida de esos comentarios hacia mi persona. Qué bueno. Darnetti Lugo. Darnetti Lugo. Así es. Porque yo está bien Darleni, pero está bien Sí, Darnetti. sí. Darnetti, yo quiero que tú brevemente, ya que David dejó poco para el público con toda esa presentación que hizo. Hay muchísimo. Ustedes verán. Nos diga no a mí, sino a ese público que nos consume siempre, ¿de dónde sale a ti primero tanta energía? Porque es que yo de verdad que no te entiendo. Explícame, vamos a arrancar por ahí primero. La energía es parte de mi esencia y eso lo heredé de mi madre. Okay. Mi madre es docente y siempre tiene esa energía, ese dinamismo y me lo impregnó a través del hábito, a través de la disciplina y eso es parte de mí. ¿Tu madre es docente y da clase? Mis padres, ambos son docentes. Sí. Mi madre alfabetizaba y mi padre trabajaba con niños con condiciones diferenciadoras. De mi padre aprendí la paciencia y de mi madre... El trabajo social, porque eso es realmente es más vocación. Es de vocación. Ellos son profesores de vocación, maestro, ambos. Maestro de vocación. Yo digo que una de las profesiones más nobles, enseñar. Así es. Desde mi punto de vista, ¿verdad? Así es. No, y más en esa causa tan particular, que exacto, verdaderamente es una referencia muy linda. Muy linda. Uno sabe hasta dónde llega, hasta dónde influye en el ser humano cuando tú enseñas. Sí, totalmente. Con él aprendí la paciencia, la escucha, porque cuando te toca trabajar, por ejemplo, con niños con condiciones diferenciadoras, él me contaba que cada uno tenía un trato diferente, o sea, en cuanto al tiempo, la paciencia, la dedicación, porque salían para hacer actividades manuales. O sea, para vivir de una profesión, lo preparaban, entonces se iban para arte oficio y para otras actividades. Pero qué lindo se oye eso que tú acabas de decir. Niño con capacidades diferenciadoras. Sí, porque en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cada uno tiene una inteligencia diferente. Totalmente. Uno aprende de manera kinestésica, otro a través de otro compañero, otro leyendo.
Hay múltiples Pero, aprendizajes. pero Lo que qué pasa es bello que se oye. Tú escuchas, ¿verdad? en ese momento no estaba tan avanzado como El tema de ahora. ahora. Exacto. Pero te voy a decir algo. Indistintamente de que en ese momento no estaba tan avanzado, a mí me gusta el término más ese que el que están usando ahora. No sé si me explico yo. Sí, totalmente. Estoy hablando de mi persona, ¿eh? Porque pudiese condicionar a la persona a limitarla. Claro, Ahí es estigmatizarla que de quiero alguna llegar. forma. La podría limitar con la palabra como tal, porque está en la Ujú. norma, pero nosotros somos mucho de mentalidad. Y entonces cuando nos dicen una palabra, la asumimos en la mente, porque la mente va captando todo y entonces posiblemente eso pueda afectar a tu personalidad. Bueno, yo no quiero decir la palabra, pero tengo que decirlo. Coño, pero tú eres un buen tercio para hablar. ¿Es verdad? Por mi madre. Y yo no acostumbro a decir palabras, como decía en el programa, pero la tenía ahí, tenía que soltarla. Porque es que verdaderamente cuando tú te encuentras con un ser humano con calidad, y no quiero, no es nada que ver de ponerte almohada, no, no, no. Es que yo te escucho y estoy viendo a alguien que le place enseñar a los demás. O sea, y eso realmente hoy día, en una sociedad tan capitalista como la que estamos viviendo, donde todo el mundo ha puesto como más el haber que el ser, y se ha ido como desplazando más esa parte, encontrarse con personas así, por lo menos en mi caso, que yo soy muy del ser, para mí es algo muy gratificante. Tú sabes brevemente que en mi Gracias. caso, mis padres también fueron maestros. Y para mí es un recuerdo muy bonito, una experiencia muy bonita que todavía a nuestra edad, yo gracias a Dios los tengo vivos ambos, me encuentro con muchas personas en la calle que ellos ni siquiera recuerdan quiénes son y tienen un testimonio tan bonito de que usted fue que me formó, usted fue que me enseñó a hacer tal cosa. Y cuando te escucho que principalmente tu padre se interesa hacia ese nicho de esos niños, ¿no? Eh, de verdad que la satisfacción que debe tener es inimaginable. Sí, totalmente. Ambos, cuando, por ejemplo, me encuentro con alumnos que ellos le dieron clase, principalmente mi madre, porque ella lo alfabetizaba. Ay, profe, por usted yo aprendí, porque ella no le explicaba de una forma tradicional, sino que lo motivaba con revista, con Oye, eso. periódico, con otras alternativas que pudieran despertar el interés del alumno, que ese es el rol del docente como tal, identificar cómo conectar ese mensaje para que la persona lo pueda aprender. Entonces, decía, ay, pero usted yo aprendí, a veces cambiaban de colegio y cuando llegaban donde ella, a veces tenía demasiado alumno porque ella trabajaba en una escuela pública, decía, no, yo no, No límite. recibe más, sí. Exacto, y entonces en algún momento me tocó darle el apoyo, siendo, en ese momento sería asistente, ¿verdad? Tenía otro nombre, ahora no me Sí, acuerdo. sí, sí. Y a veces Monitor, en algún yo le momento. ayudaba con las notas, le ayudaba con el registro, después yo fui secretaria de una escuela. Entonces me involucré mucho en el ámbito educativo. David, Ok. ¿De dónde vienes? Nos hablaste de tus padres, ustedes son varios hermanos. No, yo soy hija única. Eres hija única, oye. Sí. bueno, yo te voy a decir una vaina a ti, esta tipa está pasada, porque es que los hijos únicos normalmente no quieren servir. La sociedad de hoy, el hijo único, fruto de la formación que tiene y toda la permisividad que existe, no tiene, o sea, y tú no eres tú eres una tipa joven. Mira, te voy a decir algo. De ser hija única tiene sus pros y contras. Primero Vamos a porque ver, uno está solo, ¿verdad? En vamos el a ver, vamos a sentido ver. de que tú no tienes al principio con quien pelear. Yo siempre compartía con mis primas. Pelear, ¿no? Exacto. Eso Compartir y eso. pelear Sí, 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 con con el hermanos. hermano, que Sí. sé yo qué. Pero sí, yo, por ejemplo, compartía mucho con mis primas, que mi tía tenía 7 hijas. Entonces, yo siempre compartía con Tiene una ella. relación muy cercana. Y exactamente, entonces nos criamos como hermana. Pero particularmente mi padre y mi madre fueron muy estrictos conmigo y inculcaron en mí muchos valores que me permitieron desarrollarme y seguir el camino correcto. No tenía forma de hacerlo diferente, porque ellos comenzaron a sembrar en mí
a invertir en mí, a sembrar en ese aprendizaje, en esa formación, para que yo fuera una mujer de bien. ¿La decisión te gustaba la lectura desde temprano? Mira, en mi caso yo siempre fui buena estudiante y mi mamá en la época de vacaciones me ponía a estudiar la clase del curso anterior, del curso siguiente, El curso posterior. del curso posterior, exacto. Entonces, cuando yo llegaba al curso que me tocaba, ya yo iba muy avanzada. Pero Me decía, llévela Tu suave. mamá era una fuera de serie. Entonces ella me ponía a leer libros y yo tenía que hacer un resumen en la época de vacaciones. Entonces eso yo lo repliqué con mi hijo, pero con otra metodología. Entonces yo le decía, mira, si tú me lees este libro, tiene tal cosa. Entonces yo negociaba y eso me motivó a leer muchas obras y luego, después de eso, hizo clic en mí, luego ahora con Pero ser mira, tú autora. sabes que yo escuchándote, Lugo, Darnetti, Ujú. lo dije bien ahora. Así es. Eh, eh, es interesante hasta para uno ponerlo, para hablar de eso, o pudiéramos hacer un programa, Ajá. sí, de 30 o 40 minutos, porque esa metodología, hoy día, fruto de lo que está aconteciendo con la sociedad y las supuestas ocupaciones que tenemos los padres, Y la dirección de las redes sociales, el acceso a todo no eso. se hace. Pero yo acabo de aprender algo nuevo, yo soy un padre también. Y ya tú, madre formada, tus padres, estudia Derecho, ¿verdad? No, yo soy abogada. Ella Sí, abogada. estudia Derecho. Ya. O Continúa. sea, yo te digo, estudia Derecho, o sea, estudiaste. Ah, sí, estudié Así Derecho, a que me sí. refiero que ya era abogada. Entonces, veo que participa como en charlas. Sí. Vamos bien, ¿verdad? Conferencias, sí. Sí, Conferencias, conferencias. Entonces, te oigo hablando a los emprendedores del formulario del Ministerio de Trabajo, del DGT3, que para que lo hagan a tiempo y eviten esto. Te di seguimiento, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Entonces, ya tengo esa joven estructurada. ¿De dónde entonces nace como ese deseo de conectar con los emprendedores? Porque está aquí y vamos llevándote por parte. Claro. Bueno, yo primero soy emprendedora, ¿verdad? Ahí Me está. lancé, Claro, y me lancé varias. hace 16 años en el ámbito del emprendimiento. Y en el más o menos, como en el 2013, yo me certifiqué en gestión y administración de pymes. Y a partir de ahí comencé a tener contacto con los emprendedores, entendiendo de que tenían muchos miedos, se abrumaba mucho. Entonces entendí que para poder llegar a ese público o para poder transformar su visión, tenía que educarlo. Porque el abogado tiende a ser distante, muy técnico. Sí. Pero cuando tú allanas el camino, le explica, le aclara, le da claridad, la persona se siente un ambiente de confianza y tú puedes ayudarla a crecer su negocio. Sí, el emprendedor naturalmente es muy escéptico, Entonces, ciertamente, fruto del desconocimiento. exactamente, entonces tú lo que tienes que aclararle todas sus dudas. Entonces comencé a través de nuestra plataforma jurídica a darle soporte a los emprendedores, a formalizarlo, a explicarle el paso a paso, no solamente formalizarlo, sino darle una claridad de su negocio, con quién conectar, qué hacer, por ejemplo, qué nicho puedes incorporar más adelante. No simplemente una constitución, porque Sí, la sí, sí. constitución es algo Es básico, documental, pero sí. más allá del negocio. Siempre me quedaba con el seguimiento y entonces el negocio venía con otro negocio, luego de la idea o de la estructura que le daba, después venía con otro negocio y me fueron recomendando uno a otro. Entonces me fui formando en esa parte y también trabajo la parte laboral, educando a los emprendedores. En el 2020 yo hice un ebook laboral que se llama el ABC Laboral del Emprendedor, con preguntas ¿Un qué, frecuentes. perdóname? Un ebook. Ebook, Ah, en un ¿Cómo ebook. así? Ajá. el ABC Laboral para el emprendedor, porque había muchos miedos, específicamente la pandemia, que fue en el 2020 cuando lo lancé, para que supieran cómo manejar, porque por una multa o por una desinformación o desconocimiento su negocio puede desaparecer. Y Sí. específicamente las pymes,
yo la tengo como en esa conexión, Sí, porque sí, cuando sí, yo sí. veo que un proyecto no funciona, me duele. No, es que igual que a mí. Me duele, o sea, Eso es, yo digo lo mismo. entonces yo busco la Eso me da un dolor manera, increíble. me busco la manera de que sea y a veces iniciando mal por no elegir bien el socio, porque eso es una decisión no emocional, debe ser racional. Sí, pero normalmente se toma emocional. En principio, Totalmente, sí, exacto. es verdad. A veces uno tiene que aprender a elegir ese tipo de cosas. Eso es una de las primeras fases que yo le digo, vamos a elegir correctamente. Analice si tiene una visión compartida con usted, la persona que va a ser su socio. Entonces, a veces, no, mira, que estoy cansada del jefe, tal cosa, no es el correcto. David, Entonces, ¿Y cuál escenario te has encontrado en el momento que empezaste ya a interesarte con los emprendedores? ¿Qué tipo de situaciones? bueno, hay muchas. Por ejemplo, tienen temor de registrar su nombre y eso se le debe explicar correctamente porque eso es su legitimidad de poderse proteger frente a otros que, 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 que cojan el mismo nombre, por que decir quieran algo. reclamarlo. Tuvo un caso de una emprendedora que ella trabajaba desde su casa, entonces yo la conocí por las redes sociales. Ella tenía muchas dudas, yo comencé a aclararle, tenía problemas con algunas deudas de servicio que ella brindaba, pero no tenía contrato. Entonces le dije, vamos a hacerte contrato para que te dé más formalidad. Porque cuando tú trabajas desde la mente, hay mucha interpretación y malos Totalmente, entendidos. Sí. totalmente. Entonces le ayudé a formalizarse con algunos servicios, pero había 4 personas que le habían quedado mal. Entonces yo le dije, vamos a hacer lo siguiente, yo te voy a ayudar a cobrar esas facturas y ya luego de ahí tú me pagas para yo formalizarte tu negocio. Perfecto, lo hicimos así. De los 4 le cobré 3, hubo uno que se fue fuera del país. Entonces, cuando le fuimos a formalizar el negocio, ella estaba trabajando, pero su nombre no estaba registrado. Ese nombre estaba registrado con otra persona. Para ella fue frustrante porque tenía 4 años con ese nombre, pero tenía un legítimo dueño, que no era ella. Ay, santo. Entonces no se pudo registrar. Tuvimos que comenzar desde cero, con otro nombre, con otra identidad y demás, y yo la apoyé en el proceso. Entonces, a partir de ahí ella entendió la importancia de registrar, la importancia de tener las cosas claras y la importancia de ser al formalizada. Luego, como a la semana o a las 2 semanas, la llamaron por un proyecto importante y estaba lista. Y entonces ella siempre me lo agradece, hasta lo puso como testimonio. ¿Y Wow. quiénes se te acercan más de manera proactiva? Producto de que te escucha, que te ven en las redes, que se siente identificado contigo, que tú les pierdes una necesidad. Hombres o mujeres, ¿cuál de los dos tú entiendes que tiene más interés? A mujeres. Bueno, como estoy en algunas asociaciones de mujeres, se me acercan para consejo, para mentoría, para que le diga mi experiencia, cómo allanar el camino, de qué área, por ejemplo, el derecho ejercer, cómo me ven como inspiración. También en el caso de los hombres, para temas comerciales, más que todo. Ok. Pero la mujer en la conexión del ser, de cómo de cómo proyectar Muéstrate mejor más empatía. Ajá. liderazgo, cómo ser más empática, cómo conectar con las personas, cómo ser influyente. Entonces, La parte de liderazgo. sí, en la parte de liderazgo yo me certifiqué con John Maxwell hace unos años y realmente fue una experiencia muy bonita porque te trabaja desde el ser. Me encanta. Como me tú encanta. decías mucho, nos enfocamos mucho en el tener, pero a veces se olvida el Sí, ser sí. y el ser es lo más importante Claro. porque cuando trabajas el ser, Yo sabía que tú tenías algo. Yo no sabía qué era, pero había algo. cuando tú, Habla ahí, habla cuando tú ahí. trabajas el ser, tú cambias el paradigma, tú cambias el chip, te conectas en otra frecuencia, ves Wow. fuera de lo básico, más arriba, No, no, no. y entiendes que con lo que tú haces es una consecuencia para traer el dinero. Si te enfocas en el dinero, simplemente cuando no haya dinero, el Ahí negocio se va va a a quedar desaparecer. Por correcto, eso yo así le digo es. que se conecte con un propósito cuando vayan a hacer su negocio. Ok, me va a dejar el dinero, pero ¿cómo tú conectas todo lo que tú vas a hacer con tu propósito, con tu visión, para cuando la situación esté difícil, no sucumbas, no te vayas? Por eso, cuando hay 2 socios, que uno sí está conectado y otro no, el que no está conectado termina saliendo, Saliendo, ¿verdad? porque no se siente comprometido Ujú. a darse el servicio al Sí, no, cliente, porque es que no que hay buscarle ser. la Sí. vuelta, que si no tiene el dinero completo, mira, cuando tú licito tal cosa, tú me pagas.
Y así, a veces yo he trabajado casos pro bono y luego ese mismo cliente me ha traído cliente con mucho dinero. Totalmente, que no, ¿Me entiendes? No todo, no es el tema no todo mercurial no todo el todo, tiempo, exactamente, no todo correctamente, así lo es, podemos ver de manera mercurial. así es. Sí tenemos que trabajar con vocación de servicio y dar lo mejor siempre. No quedarte con reserva, dar lo mejor porque siempre el universo te va a premiar. Entonces, eso viene como consecuencia de tu trabajo. Entonces, a veces dicen, yo quiero lo que tú quieres. No, tú quieres el resultado de lo que yo quiero, pero tú no estás dispuesto a hacer lo que yo he hecho Claro, para llegar claro, ahí. ni lo sabe tampoco muchas veces. Ni lo sabes tampoco. Es interesantísimo escucharte. Y hoy día acontece mucho que nuestra sociedad, yo digo que ha involucionado aquí, ha involucionado porque ya hoy día quiero que vean el vehículo y eso es preocupante. A mí me preocupa mucho como emprendedor y quizá me preocupa también porque estoy inscrito en esa parte de la sociedad. Y yo soy de lo que entiende. En esto ya estaba hablando con un amigo llamado Junior Pineda, donde conversábamos que hay dos personas que quieren poner un proyecto, una gallina y un cerdo. Lo que ellos quieren poner es un restaurante de desayuno. La gallina dice, yo pongo luego. Y el cerdo dice, ya, ¿qué yo voy a poner? La chuleta. No, y tú pones el bacon. Ah, Hay que cortarle un pedazo al tipo. Ella pone su huevo normal y él pone bacon. Pero finalmente todos los desayunos deben llevar bacon. Y cada vez que va poniendo bacon hay que quitarle un pedazo al cerdo. Y eso es como los dos socios que qué están dispuestos a dar para que el proyecto siga avanzando. Así es. Y llega un punto que dice el cerdo, óyeme, pero ya yo me tiene de lado. yo tengo un lado desbaratado. Voy forzado. Voy forzado. Entonces, es interesante cuando tú ves todo esto porque ciertamente lo más fácil en todo proyecto, en todo, es abandonar. Claro. Cuando tú no te identificas con el proyecto. Porque la motivación te puede durar 2 días, pero el impulso es ese deseo de tu crecer. De la mañana. De tú tener disciplina. Hay veces que uno no se quiere levantar y tú dices, no, espérate, yo tengo que resolver X enfocado en el proyecto. o tal cosa, o tengo tal motivo para lograr X cosa. Entonces, eso es lo que realmente te mantiene de pie. Pero si es solamente la motivación, a los 2 días se te va. No, eso no sirve. Aquí hubo una señora de Fondo Pyme. Sí. ¿Cómo se llama esa señora? No recuerdo el nombre de ella. Que la entrevistamos. Ella dijo una palabra que me marcó toda mi vida. Ella dijo, el emprendedor muere con su emprendimiento. Día producido, día comido. Porque el emprendedor no ve el emprendimiento como algo... La señora Marina. Marina. Sí. No es algo como que tú lo ves como que esto aquí no. Tú estás aquí ahora, pero tú ves algo más grande. Y cada día que tú abres el negocio, que tú vas al lugar, tú estás viendo otra cosa. Pero el está 24/7 escaneando, voy a quitar esto, lo voy a limpiar. Lo está viendo a ti ahí en ese momento. Sí, totalmente. Yo recuerdo cuando yo abrí mi tienda, yo tenía 2 maniquí y yo me ponía de lejos y lo ponía los maniquí allá. Y pasaba una gente y yo decía, ¿cómo se ve? Se ve feo. Y yo volví y lo cambiaba. Y hasta que pasaba una gente, pero no una gente ni dos. Y hasta que pasaba uno, se ve bien. Pues se voy a dejar ahí. Pero yo pasaba cambiando los maniquí el día entero. Yo. Y no me cansaba. Y yo por el amor a tu negocio. Y yo no vendía tampoco. Sí. En ese momento. No podemos romantizar en los negocios, tiene que ser rentable. Espérate, no, porque es rentable, llega un punto que empieza a ser rentable. Claro, pero hay que hacer una inversión de tiempo, de trabajo y luego ir montando las estructuras para que te apoyen. Y después la gente iba, yo vendía en la calle, después yo seguía en eso, así. Y la gente fue apoyando y después despegó hasta el sol de hoy. Pero es lo que estamos conversando. Hay una parte de inicio que solamente el que está haciéndolo es como que cree. No, totalmente.
y el de afuera. Yo siempre te he dicho que el ser humano mayormente, para no generalizar, se monta en lo que ya está hecho. Son pocas las anécdotas o los casos eh, donde al emprendedor le dan la oportunidad. Tú tienes que básicamente No, muchas veces tú la tienes que tienes que crear, tienes crear, que crearla. romper, y ya tú sabes. Darneti, Yo ¿por qué el siempre, derecho? mi lema siempre ha sido Ok, que para oír un sí, tú tienes que escuchar muchos no. así es. Sí, es verdad. Y estar preparado para eso. Y yo, cuando me dicen que no, no Yo me lo dicen veo como nada, parte, no No, me como yo, parte del yo afecta. no lo proceso. veo como una motivación. Sí, no, yo lo veo como parte del proceso. A mí me dicen, pero a ti te dicen que no, yo seguía. Y en algún momento me va a decir que sí. Sí, es verdad. Es una capacidad No, que hay que tener. Totalmente. no en este momento, pero sí más Totalmente. adelante. Sí, el no es un próximo sí, pero hay que insistir. Porque no es el no está hecho para personas normales. Es para personas que están preparados. Para ser Claro, resiliente. totalmente. Tú le dijiste a ella, ¿Por qué el derecho? ¿De dónde te empieza esas primeras luces o inspiración de por qué el derecho y no mercadeo, no odontología? ¿No seguiste el magisterio, por ejemplo, que fue heredado de tus padres? no administración de empresas. Exacto. Bueno, en principio yo quería ser maestra, pero mi mamá, ay, qué maestra, que tú eres la vocación, tal cosa, tú sabes que los maestros, la parte económica, le dije, sí, pero a mí me gusta. Y dije, bueno, lo pausé por ahí. También tenía como, el derecho tiene mucho, está vinculado a la parte social. Yo siempre era la que vivía defendiendo a todo en el Argumentando, ¿te colegio. gusta En el discutir? colegio. No, No pelear. discutir, sino cuando yo veía injusticia Ok, yo me tomaba todo para mí. ok. O sea, yo tenía una amiga que cuando ella tenía alguna situación, yo era como que me tomaba... Tipo secretaria del curso, la famosa secretaria del sí, curso que a mí siempre ponían. me ponían de secretaria en el Ok. curso, en la parte de la directiva, porque siempre como que estaba abogando por todos. Y esa sensibilidad de personas que a veces no tienen voz, se sienten vulnerables, tú lo puedes transformar a través del derecho. Eh, y eso fue que me motivó, la parte de orientar, la parte de defender, y no me gustan los abusos. Entonces, eso también otro fue de los motivos que tomé esa carrera. Y el área ya de especializarte en lo que son las cobranzas y en el área legal, en el área laboral, perdón. Exacto, yo primero comencé en el área de cobros y 5 años después me especialicé en derecho laboral. Trabajaba mis dos pasiones, trabajo tanto cobro como derecho laboral. El derecho laboral es una disciplina apasionante. Primero, porque es un producto de la sociedad. Segundo, porque a través de la formación tú transformas la empresa, impacta la calidad de vida del colaborador y busca que se puedan armonizar sus intereses con lo de él. A través de mi Esa experiencia. parte es la parte más delicada. Sí, pero te voy a decir algo, a veces es por falta de desconocimiento. Sí. Por ejemplo, cuando yo comencé a ejercer el derecho laboral, en esa época, algunos colegas me decían, litiga mucho porque cuando el cliente no ve que tú estás litigando, entiende que tú no te esfuerzas con el trabajo. Y decía, no, yo lo voy a hacer diferente. Yo voy a comenzar a educar y le voy a explicar las probabilidades y todo eso para que sea mucho más factible. ¿Por qué? Porque el que le duele el dinero y que lo va a sacar es el Totalmente, cliente. Entonces, si a ti totalmente. no te duele el dinero de tu cliente, tú no eres abogado. Tú sabes que brevemente ahí, aportándote, entiendo que aportamos algo a la conversación. Yo siento que el derecho, al igual que la medicina, tiene muchas aristas de donde se especializan y se desarrollan. Sí, totalmente. Y que no necesariamente para tú tener un concepto de un abogado que esté ejerciendo de manera correcta su oficio, tiene que ser bajo litigación. Está el derecho administrativo, está el derecho de propiedad No, intelectual, está el derecho... totalmente. En el ámbito de derecho se ejerce, pero yo comencé trabajando en la prevención. Y eso me funciona mucho porque cuando tú educas y previenes, tú tienes una reducción de riesgo. Sí, es verdad eso. ¿Entiendes? Totalmente. Y le es mucho más factible a la Primera empresa. abogada que yo escucho hablando de eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un cliente que tenga 10 casos, 15 casos, 50 casos en los tribunales, si, por ejemplo, tiene relaciones comerciales y en algún momento se puede identificar que tiene tanto caso, pero si son esos casos que tú tienes en los tribunales, imagínate la relación conmigo.
hasta se puede predisponer. Incluso las empresas grandes tienen hasta una póliza o tienen un porcentaje, tú sabes, de riesgo. Entonces tú tienes que manejar esos indicadores para tú no comprometer a la empresa. Entonces tú tienes que decir, bueno, mira, vamos a estructurarlo correctamente para hacer un despido, vamos a prevenir el clima laboral, vamos a analizar el clima, vamos a estructurar un reglamento interno, Los supervisores también vamos a explicar los evaluarlo. derechos. Los supervisores, que es una línea donde siempre hay mucho inconveniente, Totalmente, porque no tienen totalmente. inteligencia emocional, porque no dominan la norma, quieren la posición pero no lo que Así representa, es. o no quieren llevar el proceso conjuntamente con gestión humana. Entonces, cuando tú combinas eso y lo trabajas, sale mucho mejor y más factible, porque incluso la empresa le es menos costoso sacar el talento, porque tiene que invertir en Sin captación, en duda. Era inversión parte y de lo que hablábamos demás. fuera de Entonces, tú tienes que micrófono. analizar todos esos Sí. indicadores para saber si es factible. Entonces, tú analizas si el talento es salvable o se puede competir con el mercado. Es literalmente lo que se Tú estás denomina dura, tú estás gestión del dura. talento, sí, gestión del talento. O sea, el costo de administrar el personal. Tú acabas de hacer un resumen muy sustancioso de lo que significa toda la estructura de costo que tiene que llevar desde un negocio o una empresa ya a una Es corporación. que el Con el pleito, tema del manejo del personal. El manejo del personal es una cosa que el pleito es lo más costoso que hay. no solo se evidencia en el salario. Claro, porque por ejemplo, el código, o sea, el cliente tiene el acceso laboral, pero el trabajador tiene el código de trabajo. Así es. ¿Me Sí, sigues? así es. Entonces tú tienes que ¿Cómo ir el empresario tiene qué? el asesor laboral y El asesor. el trabajador tiene el código de trabajo. Y Es el, decir, y el que lo código, El código de trabajo representa, es lo que código rige. peor. El código de trabajo es lo que rige. lo que rige, lo que muchas le veces representa. el colaborador está muy mal informado, quiere hacer un mal uso de los beneficios que promueve el código realmente. El código es un código que tiene muchos años, que eh, se han discutido a través de diferentes espacios, que debe ser modernizado y que debe ser alineado ya a la realidad laboral actual. Sin embargo, es un código que protege al trabajador y también protege al empleador. El empleador tiene derecho a ejercer el despido, a establecer amonestaciones, a exigir productividad, a proteger su negocio. Lo que pasa es que eso a lo mejor no suena tanto porque se enfoca más en otros aspectos, pero obviamente el código busca un equilibrio, busca armonizar los intereses del trabajador con los de la empresa. Cuando se va un poquito más allá, entonces el trabajador pudiese ejercer un ejercicio abusivo de sus derechos, al igual que el empleador. Lo que se busca es que se ajusten a él bajo la buena fe, que es un principio que tiene el Código de Trabajo. Yo siento como empleador, te hablo ahora mismo, siento que el código se inclina mucho a beneficio del colaborador. Porque es la parte más vulnerable, porque quien tiene los documentos es el empleador, quien tiene toda la información es el empleador. Entonces el empleador debe actuar conforme a la norma, debe actuar correctamente, al igual que el trabajador. Cuando no ocurre eso, se generan los conflictos, entonces ya ahí vienen los litigios. A lo mejor no lo tengo registrado en la Seguridad Social, que es una falta del trabajador. Sí. Contratar a una persona ilegal es una falta del Sí, trabajador. eso sí. Digo, del empleador. Don Areli, Darnetti. Darnetti, vamos a ponerte en contexto. Y me gusta porque dice la palabra de Dios que Dios ama al pacificador. Y te escucho y veo en ti una pacificadora, porque tú permites que dos sectores antagónicos, en cierto modo, que es lo que se ha vendido socialmente, puedan converger en un mismo fin, que debiera ser eso la regla, que no la es. O sea, debiera ser la regla, ¿eh? La regla debe ser que el colaborador entienda que su empleador no es su enemigo, para que se saque la palabra lo mío de la ecuación. Yo no me voy de aquí sin lo mío. Ahora me voy un poquito más lejos. ¿Cómo nosotros podemos buscar la manera, un emprendedor que recién se formaliza y tiene su empleado ya, se encuentra con la seguridad social, es un costo súper alto, por cierto.
y está cumpliendo. Pero el joven ya a los 5 meses, 6 meses, al año, quiere poner su negocio y quiere que lo liquiden, que le den lo mío. Y hace todo lo indecible. En perjuicio de quien le está dando la oportunidad Del de emprendedor. sustento de su familia. Del emprendedor. Claro. Para sacarlo de ahí. Vamos a ver, aplatáname eso ahí, porque eso va a traer otra cosa. Mira, generalmente cuando el emprendedor contrata mal. Ok, Por ahí comienza el primer punto. ok. ¿Cómo contratan mal? En el sentido de que lo hace sobre la emoción, no sabe si tiene las competencias, un sinnúmero de cosas, que es un error al inicio. Tiene que por lo menos buscar un apoyo que le pueda ayudar en ese aspecto. Lo segundo es que durante el proceso de trabajo van a haber todo tipo de personas. Sí. Hay algunos que se van a comportar bien y eso se premia, y a los que se portan mal se despiden. Lo que tú tienes que hacer el procedimiento, tú no te puedes desesperar, porque cuando tú vas a agotar un despido, tú tienes que llevar el protocolo como es, y el emprendedor no tiene ese tiempo. Entonces se desespera y dice, vete. Entonces ya ahí viene el problema. Sí, eso es verdad. Entonces lo que hay que tener es paciencia, Eso es verdad. darle el seguimiento oportuno y hacer el proceso de despido. Entonces, Porque el empleado que no se comporta conforme a la ley dice qué debe hacer, que es el despido justificado. Arnetti, dame un por favor, Ok, sí, David. yo tengo algo ahí. Sí, guárdalo ahí, por favor. Porque yo no quiero que se me vaya la idea. Y verdaderamente esto es un plato fuerte. Arnetti, ¿cómo entonces buscamos la manera? Porque hay un dato importante. Fruto del código laboral que tenemos nosotros, que en cierto modo yo lo veo desde mi punto de vista muy permisivo para la parte laboral, o sea, para el empleado, ha habido un decrecimiento en la formalidad del empleo o en la calidad del empleo. Cuando vemos los boletines del Banco Central o de la Organización Internacional del Trabajo, nos vemos que la informalidad ha crecido y no sabemos si es por la presión fiscal o por el mismo código laboral, pero hay algo peor. Por ejemplo, ya hoy día, para no mencionar un nombre de un supermercado, que ha crecido mucho en los últimos 10 años, que anteriormente tenía jóvenes empacando, ya hoy día tienen una cosa para que el cliente empaque él mismo su producto, porque ellos han tenido experiencia con que esos empacadores, que en teoría nada más le pagaban de la propina, pero sabes que el código laboral, eso no es así. Después que tú tienes ya un tiempo y un testigo, es una No, y que responsabilidad. recibe órdenes y una serie de Sí, cosas es que una ya... responsabilidad del empleador. Sí. Pero ya esos jóvenes no están ninguno ahí. Estamos hablando de 1.500 jóvenes que no tienen dónde ellos ir a buscar el sustento. Entonces, cuando estamos viendo todo ese escenario, o sea, como que no tenemos la manera de contratar quizás de una manera temporal, por decir algo. O sea, yo así pensando en voz alta, y estamos hablando de empresas grandes, pero entonces, cuando no tenemos empleo, tenemos un joven Ocioso. ocioso con problemas es otra cosa peor. Ayúdame ahí, por favor. Mira, a través del Ministerio de Trabajo hay programas de empleo y hacen también muchas campañas a través de universidades para promover el empleo, para que sigan aportando esos jóvenes, tengan un poder adquisitivo y puedan aportar con su talento. En el tema de la informalidad hay muchos indicadores. Uno puede ser desconocimiento, otro puede ser resistencia a formar parte del aporte fiscal, otro puede ser que le conviene mantenerse invisible, otro entiende que es muy costoso para él tener una estructura. Todo va a depender de la mentalidad que tenga esa persona. ¿Por qué? Porque para tú crecer, para ellos, lastimosamente, pero para el que lo asesore, es crecimiento. ¿Por qué? Porque tú, cuando te formalizas, tú puedes hacer negocio con el Estado, la persona puede saber quién tú eres a través de la Cámara de Comercio, si tú estás registrado, pero tú eres invisible. Eso no da confianza. No, no, no. Entonces, partiendo de ahí, él desconfía y se quiere mantener bajo ese margen, pero el mismo sistema te da iniciativa para que tú puedas hacerlo, por ejemplo, a través de facilidades, por ejemplo, con el programa Formalízate, tú te puedes formalizar y no es tan costoso.
te prepara todo, desde el registro hasta lo relativo a la TCS. Sí, con la parte del empleado, hay una parte que tú puedes contratar bajo subordinada, pero otro tú puedes hacer aliados y buscar servicios. No necesariamente tienes que tener todos empleados, tú puedes comenzar poco a poco y te vas buscando aliados o partners que te puedan ayudar. Pero mira, yo escuchándola a ella, es importante, emprendedores que siempre nos siguen, ¿dónde la gente puede contratarte a ti? Me puedes buscar a través de mis redes, tu aliada legal, y por ahí me puedes escribir que ahí están mis teléfonos. Y Tu aliada legal, o sea, link. así se llama tu página. tu aliada legal o Darnetti Lugo. Ujú. Danete, loco, porque óyeme, En Instagram. tú generas paz. Lo que pasa es que a veces cuando tú tienes una persona que te dice, bueno, vamos, están contratando por negocio. Si lo puedes contratar, no te asocies. Ese es el primer punto. Entonces, tú busca a alguien que te vaya a agregar otras cosas diferentes, que te complemente como socio. Lo que yo no tengo, tú me complementas. Entonces, Si lo tú- puedes contratar, no te asocies. Exacto. La vaina, yo no, mira, yo tenía que hacer eso contigo, pero no puedo contratarte. Entonces, Qué lío, y paso a compadre. paso, por ejemplo, cuando tú comienza como microempresa y poco a poco vas subiendo. Lo que tú tienes que ir teniendo claridad de tu negocio, el paso a paso y buscarte a la persona correcta que te puedan ayudar, que te puedan allanar ese camino. Es lo que pasa. A veces comenzamos, improvisamos, no buscamos ayuda, nos va mal y entonces entendemos que todo el sistema está ahí, aunque tú estés o no. La Sí, forma de que tú lo veas diferente sí, es es tú verdad. cambiando de mentalidad. Es verdad. Porque Sí. no hay luz, todo está Es caro, verdad, es todo verdad, es eso. verdad. Y tú, yo siempre soy de la teoría, yo siempre tengo esta teoría. O tú vendes pañuelo o tú lloras. Yo siempre vendo pañuelo. Yo de unos pañuelos también. Yo estoy de acuerdo Totalmente, yo contigo. también, sí. Es un Sí. asunto de actitud. Una Ve cosa, en esa dificultad qué oportunidad puedo ver. Siempre hay siempre una oportunidad. siempre hay. Sí, mira, por ejemplo, en la pandemia, ¿cuántas oportunidades no hubo? Muchísimo. Pero, por ejemplo, posiblemente un colega igual que yo decía que no había, que los tribunales estaban cerrados. Pero Sí. ¿cuántas cosas no había? No, se abrieron Da muchísimo. clase, Sí, sí, sí. asesoría, consultoría, De hecho, todo eso. la economía digital prácticamente despegó en la pandemia. Uf, Claro. muchísimo. La clase virtual se dispararon muchísimo. Pero yo hice un diplomado virtual en una universidad internacional. Pero no la clase solamente la clase virtual. La monetización de las redes sociales se disparó en la pandemia, que eso se quedó ya. Todo, que exacto. fue para Y eso quedarse. permitió entender que la virtualidad llegó, o sea, cuando nadie creía en ese proyecto de la virtualidad. Y ya luego que la pandemia vino, se fortaleció la virtualidad y ya las personas comenzaron Se a quedó, verlo. sí, se quedó. Se quedaron, porque lo que lo trabajamos antes, para nosotros no era algo nuevo, pero lo que se fueron incorporando ya se les hacía difícil, pero entendieron que era el futuro. Una cosa, ahorita te escuchaba con el tema del emprendedor y el empleado, que tú hablabas de seguir el proceso y tener paciencia y ese tipo de cosas, que no tiene el emprendedor muchas veces. ¿Qué tú les recomiendas a los emprendedores en ese trayecto? En ese trayecto de agotar esa parte donde va a recibir día tras día a un empleado que tal vez esté disgustado, esté inconforme, que lo que quiere es que lo cancelen, que el compromiso ya se fue a pique, como dicen, y el emprendedor tiene esa disyuntiva entre agotar o no extender el daño que me está haciendo todos los días, aparte del impacto económico de la rotación del personal, porque tiene que liquidar y una serie de cosas que no siempre se planifican teniendo los fondos ahí. Son muchas aristas, pero mira, generalmente cuando tú contratas a una persona, el propósito es que le agregue valor a la organización y que Totalmente. pueda crecer contigo. A veces la persona toma el trabajo con una idealización diferente a lo que está viendo en el negocio. Ese es uno de los primeros errores que he visto. Que Ya tiene eso del empleado. una idealización diferente Correcto. o tiene una expectativa más allá Eso del en empleado. función a su preparación o en función a lo que la empresa pudiese pagarle. A veces aceptan el trabajo, pero no están conformes. Entonces hay que investigar la razón de esa contratación, darle seguimiento a ese empleado, qué le pasa, cómo se siente.
hay muchos fenómenos que han salido post pandemia, como la renuncia silenciosa, que la persona no se siente comprometida, que hace lo mínimo esfuerzo. Entonces tú tienes que identificar, haciendo un seguimiento a los empleados, cómo se conectan con la visión de tu organización si tú le estás vendiendo, porque lo primero que tú tienes que venderle es a los empleados que trabajan contigo. Y también conjuntamente a la empresa que te va a contratar tus servicios, o sea, que tiene que estar conectado contigo en lo que está trabajando. Eh, la evaluación, evaluar al empleado, y si no te está funcionando, darle seguimiento para agotar el procedimiento correcto. No cometas el error de sacarlos si no tienes los recursos, para que no te salga muy costoso, porque un desahucio mal manejado te puede hacer quebrar. Eso Mira, es bien, pero tú tienes la opción mira, de continuar con la situación. No, O pero entonces espérate. apretarte No, porque si Realmente- la persona no se está manejando bien, el artículo 88 establece 19 causales por la cual tú puedes Estoy de despedir a una acuerdo persona. contigo. Ahora tú lo que tienes que buscar apoyo o asesoría externa que te pueda ayudar con ese empleado. Arneti, verdaderamente tú no eres una invitada de un programa. A ti hay que darte más. Porque él me está haciendo señas de ahorita, mi hermanito Davidcito. De producción. De Arneti, No nos podemos ir sin hablar de su libro, normal, teatro, Dios mío. El arte del cobro efectivo. Está bien, pero no, que no hable de algo breve de eso, porque podemos hacer otro programa para el libro. Pero también ella tiene que decir dos cosas Dígame. aquí a los emprendedores, que nosotros siempre le decimos a nuestro invitado, ¿qué usted le recomendaría? Eso es aparte del libro ya, porque ya él puso el libro. Sí. El libro, para que nos hable un poquito brevemente, Ujú. después que le diga qué usted le recomienda al emprendedor con el tema de la formalidad, de la buena contratación, que usted es experta, y qué usted le sugiere al Estado dominicano para que entienda que el emprendedor necesita condiciones para que pueda operar. Son tres cosas ahí que le pedí. Porque el libro, ya hay que decir algo del libro. Recomendación al emprendedor, primero, ¿verdad? Claro. No, primero el libro porque cerramos con lo último. La recomendación al emprendedor Sí, y al Estado. la primera recomendación al emprendedor. No, el libro primero. Ah, bueno. Para que cierre con Bueno, con el las otras libro es una acumulación de la experiencia que tengo en el área de la cobranza, dándole herramientas a los emprendedores para que puedan vender, pero también cobrar. ¿Y dónde la gente puede encontrar el libro y cómo se llama? Se llama El arte de cobrar de forma efectiva, lo puedes encontrar en Cuesta y en Amazon. Te da una guía práctica de conocer qué tipo de política de crédito tú puedes aplicar conforme a tu negocio, la negociación, que es una parte importante que tenemos que desarrollar todo emprendedor. El que no sabe negociar no crece. ¿Por qué? Porque todos los días estamos negociando con el Claro. cliente, con el amigo, con el proveedor. Totalmente. Entonces tenemos que negociar con estrategia. Y también identificar la fase de la cobranza, desde una cobranza preventiva hasta una cobranza judicial. Y todo eso lo trabaja el libro para que tú puedas tener esa recuperación de manera oportuna. Pues yo, porque ese libro está para mí. Sí, claro. Mañana estoy yo en cuenta. Debí traer buscando. uno, pero Está bien, no te preocupes. Te lo de- No, usted vuelve para acá. A usted Entonces- vamos a crear un segmento de al mes. Se nos quedaron muchas cosas por entonces compartir. una recomendación para el Sí, emprendedor, El emprendedor, la que primera. se eduque, que conozca las oportunidades. Mire que la hay, cámara ya, porque que ahora se esto es edu- directamente para el que emprendedor. se eduque, que busque apoyo, que aproveche la oportunidad que tiene el mercado. A veces tenemos deseo de crear un proyecto, pero es bueno siempre analizar, no desde la emoción, sino desde la razón, ver los puntos, elegir bien un socio. Eso también te puede ayudar mucho para que puedas crecer. En el ámbito del Estado, entiendo que el Estado tiene su rol, da muchas facilidades para los emprendedores. Lo que tú tienes que saber, sacar esas oportunidades. Esos beneficios que tiene a través, por ejemplo, de la ley de compra, a través de la certificación de mi pyme, a través de los préstamos blandos que da. Lo que tú tienes que buscar a alguien que te apoye, que te oriente de cómo hacerlo mejor y con mayor rentabilidad. Ya. De cómo hacerlo mejor y con mayor rentabilidad. Gracias, de verdad que yo, de mi punto de vista, si hubiera algo mejor que satisfecho, yo puedo decirle que yo quedé súper complacido. Gracias. Tú tienes, desde tu timbre de voz, que lo sabes modular bastante bien, debo reconocerlo públicamente, hasta el conocimiento de lo que tú manejas en las áreas, permiten que uno se sienta como en paz.
escuchándote. David, te felicito. Una excelente invitada, Darnetti. Gracias. Yo creo que decir algo más de parte mía sería dañar todo esto. Señores, síganos en la fuerza de emprender. Esto es un plato fuerte. Ciertamente queremos que públicamente tú te comprometas, porque te tenemos que volver a invitar. ¿No? Cuando ustedes Se quieran. quedaron desde tu casa. Nos quedamos realmente con otros temas Porque la deliberar, tipa por la tipa un compartir. pico de oro. Tú te Pero pones a oír sí, sí. Yo me quedé veteando así. De De verdad mira, que de que te- mira, ella hablando y yo así, mira. Así no Te se felicito. puede. Y con el tema del trabajo social, me gustó mucho la experiencia que compartiste con nosotros, de tu papá, con los niños y ese tipo de cosas. Sí, Y también lo estoy del apoyando humanitario. la Ruta de Emprendedor, Así que es. ese es el proyecto De nuestra compañera de Mildred. nuestra compañera Mildred, apoyando a esos emprendedores, dándole esa mano amiga, Tenemos que traer a Mildred para acá. esa Sí, asesoría y entender que todos necesitamos un aliado que nos apoye. Por eso es que yo me llamo Toledo Alegar. Señores, Toma. sin más, adiós, señores. Vamos allá. Bye. Reiterarle las gracias y nos vemos en un próximo episodio de La Fuerza de Emprender. Así es.